Al nombre de Jesús sea la gloria. Bendecimos y exaltamos la presencia gloriosa de Jesucristo el Señor. Damos gracias al Señor por estar una vez más aquí. Bueno, ahora quisimos iniciar a las 9. No fue posible, tuvimos aquí un inconveniente. Pero estamos aquí nuevamente por la gracia del Señor. Estamos aquí como capellán juez de paz en Consejería Cristiana. Gloria al nombre del Señor. Aquí desde el Centro de Consejería Espiritual Cristiana estamos esta mañana. Y bueno, comenzamos ahora 8 días una serie bíblica sobre ¿es bíblica la guerra espiritual? Es un tema de mucha controversia para algunos porque la verdad hay cosas que supuestamente es mejor obviar, o sea, es mejor como no ponerle tanta atención. Pero resulta que el pueblo cristiano debe de entender, el cristiano como tal, debe de entender, debe de comprender que efectivamente desde que se entregó al Señor está en guerra espiritual. Si una persona no se percibe de estas cosas, le aseguro que va a tener muchas dificultades en su vida. Bendito el Señor. Y le van a pasar cualquier cantidad de cosas y nunca se va a dar cuenta por qué o qué es lo que está pasando en su vida. Y resulta que la Biblia, la palabra del Señor me enseña más bien, desde Génesis capítulo 3, el versículo 15, que hay efectivamente un conflicto de guerra espiritual, porque Dios lo estableció así, a causa del pecado, a causa de que Satanás en la serpiente engañó a Adán y a Eva, y entonces Dios estableció un conflicto espiritual entre las dos simientes, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo cual estábamos leyendo en el día, ahora 8 días más bien. Bueno, aquí estamos para continuar esta serie y esperamos que sea de mucha bendición y Dios nos ha de bendecir, nos ha de ayudar de una manera muy especial. Doy gracias a Dios porque me ha dado de su autoridad, por su gracia y su bondad, y sé que soy una autoridad espiritual, no porque un papel me lo diga, o porque, cierto, no, o porque una institución me la dé, no. Soy autoridad espiritual porque el Espíritu Santo del Dios viviente está en mí. No lo digo con orgullo, sino que lo digo con seguridad, ¿verdad? Lo digo con seguridad y con humildad en el nombre del Señor Jesús. Si bien es cierto, tengo autoridades encima de mí, claro que está. Yo me sujeto a una iglesia, me sujeto a un pastor y claro, respeto las autoridades que están por encima de mí porque ciertamente las hay. Y el día que yo no quiera sujetarme a estas autoridades eclesiales, a la iglesia que pertenezco, pues entonces porque dejo de pertenecer a tal iglesia, ¿cierto? O por lo menos a tal organización. Es de la única manera que dejaría yo de sujetarme o de estar bajo la autoridad de estas personas. Pero entre tanto que esté ahí, y creo que voy a permanecer ahí siempre, entonces tengo a quien sujetarme porque son autoridad en mí, ¿verdad? O sobre mí. Bueno, vamos a mirar la palabra del Señor. Vamos a mirar la palabra del Señor en esta hora. Y vamos a seguir hablando acerca de esa simiente pecaminosa, la cual se levantó en contra de la simiente de la mujer. Bueno, y miramos la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, donde hay el relato en estos 26 o 25 versículos más bien, vemos la historia de Caín y de Abel, ¿verdad? Vemos la historia de Caín y Abel y vemos cómo Caín se levanta contra su hermano y lo mató, ¿verdad? Lo mató y todo se quedó como en silencio, ¿verdad? Ya en el capítulo 5, usted no ve que cuando habla acerca de las generaciones de Adán, no habla ni de Caín ni de Abel, jamás. O sea, no habló, se quedó callado allí. Sin embargo, en el versículo 26 o en el versículo 25, dice la Biblia que conoció Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, o sea, el tercer hijo de Adán. Y a partir de Set es que comienza a mostrar la Biblia las generaciones
de Adán. No habla acerca de Caín ni de Abel. Bueno, entonces miramos, bueno, todo parece como que está en silencio, como que no pasó nada, o pasó mucho, pero la historia parece que se quedará en silencio. Sin embargo, cuando usted mira la palabra del Señor, en primer libro, la primera carta del apóstol Pablo, capítulo, primera carta del apóstol Juan, más bien, primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, el versículo 12. Mire lo que dice. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí encontramos ese relato, ¿cierto? Encontramos esta palabra. Entonces, claro, aunque la Biblia guardó silencio durante todo ese espacio, ahora están hablando de Caín y lo resaltan que era hijo del maligno. Tomando este versículo, algunas personas que son muy buenas para malinterpretar la Biblia, dijeron o dicen que entonces Caín no fue hijo de Adán, sino que fue hijo de la serpiente, o sea, hijo del diablo. Que Satanás engendró a Caín, y por eso la Biblia dice que Caín era hijo del maligno, era hijo del diablo. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, engendró a Adán y conoció a Adán a su mujer y engendró un hijo, el cual lo llamó Caín. Y dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea que la Biblia de una vez tira al suelo ese pensamiento tan, perdóneme la expresión, tan absurdo y una interpretación tan lejos de ser bíblica de que Caín había sido engendrado en el vientre de Eva por la serpiente. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Caín era hijo del maligno? Aquí la Biblia está diciendo por qué. Dice que porque sus obras eran ¿qué? Malas. O sea que las obras de Caín lo identifican como ¿qué? Como hijo del diablo. Lo identifican como hijo del diablo. En la parte espiritual y no en la parte genética, física, humana, sino en la parte espiritual era hijo del maligno. Así que ahí vemos entonces en ese Caín que engendró a Adán y que nació de Eva, vemos la simiente de Satanás. Yo he dicho, fue tanta la demonización o fue tanto, sí, la demonización en Eva, en Adán y Eva, que al engendrar este muchachito, al engendrar su primer hijo, engendró, imagínense, salió de una vez con un corazón malo, una mente perversa, y mire que mató a su hermano. Y la verdad es que estando yo hablando acerca de estas cosas, nosotros somos una mezcla, yo y usted, somos una mezcla de dos personas que se unieron sexualmente y claro, hubo entonces una gestación y entonces engendraron un hijo o una hija, pero resulta que nosotros nada más no somos carne, o sea, nada más no somos cuerpo, no solamente somos materia, sino que somos espíritu. Estando en oración, me llega ese mensaje, digo de parte del Señor porque es al Señor a quien, nuestro Dios al que yo oro, y entonces me habla acerca del Señor y me da a entender que así como nosotros traemos la herencia de los padres en la parte humana, en la parte física, ¿cierto? Traemos en nuestros órganos o en nuestro sistema inmunológico, traemos entonces la parte de nuestros padres, todo, papá y mamá. Entonces, claro, se mezclaron y nació un hijo o una hija y allí entonces traemos en nosotros unos genes que nos identifican como hijo de fulano y de fulana, ¿verdad? Bendito el Señor de la gloria. Pero resulta que nosotros nada más no somos carne, somos también espíritu, somos alma. O sea que cuando una persona se une a la otra, entonces imagínense, están fundiendo, se funden de tal manera en el acto sexual, dice la Biblia, que son una sola carne. Y no solamente marido y mujer, sino que el que se une a una ramera, también una carne es con ella, un cuerpo es con ella. Eso dice la palabra del Señor. Y yo creo eso, la palabra del Señor. Entonces resulta que mirando
todo esto. Entonces aquí vemos que alcanzó esa simiente que estaba tan activa en Adán y Eva, la simiente de Satanás que estaba en ellos ya, o sea, ya los había alcanzado. La simiente de Satanás alcanzó a Adán y a Eva, ¿cuándo? Cuando ellos pecaron. Porque la simiente de Satanás es engendrada, oído a esto, la simiente de Satanás es engendrada en el ser humano a causa del pecado. Así es engendrada la simiente de Satanás en el ser humano a causa del pecado. Entonces, el pecado es el aparato, si pudiéramos decirlo, o es el objeto con el cual se engendra, oído, se engendra la simiente de Satanás en la vida de una persona. Es el pecado. Entonces, claro, el pecado ya habiendo tomado ocasión en Adán y Eva, entonces, claro, ahí ya ellos estaban, ¿qué? Estaban atados, estaban bajo el dominio, bajo la presión de Satanás. ¿Y por qué digo yo que bajo el dominio? Porque exactamente ellos accedieron a la tentación. Y cuando yo accedo a la tentación, quedo atado por la tentación y quedo manipulado por el pecado. Ya entonces nace Caín. Nace Caín y nace con una inclinación hacia el mal. Y de hecho, todo hombre, por lo regular, la raza humana, nace con esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la simiente de Satanás alcanzó a nuestros primeros padres. Por eso la simiente humana nace con esa inclinación al mal, porque la simiente de Satanás fue injertada, por así decirlo, en la vida del hombre, fue injertada, y a causa de ello el hombre nace con esa inclinación al mal. Sin embargo, la naturaleza de Dios se sobrepone y claro, Dios tiene un propósito grande y poderoso. Entonces aquí tenemos dos simientes. Se levanta Caín con la simiente pura o la simiente ahí del maligno, ¿cierto? Aunque con cierta inclinación a Dios, oído. Porque mire que tenía la simiente del mal en él, pero tenía una cierta inclinación a Dios. ¿Por qué? Porque él toma la decisión de presentarle a Dios una ofrenda. O sea que tenía una inclinación a Dios, cierta inclinación a Dios. Pero en Abel había una perfecta inclinación a Dios. Llamémoslo de esta manera, porque la Biblia me lo presenta, lo puedo presentar así porque la Biblia me muestra pues el estado de Caín, de Abel, perdón, y Dios habla de Abel. Cuando se habla de Abel en la Biblia, se habla cosas excelentes. Aunque si bien es cierto, se habla poco, sin embargo, se dice de Caín, de Abel, que era ¿qué? Un hijo de Dios, era un hombre que tenía una fe en Dios y que era justo. Entonces la simiente de Dios en Abel tenía una fuerza y un empuje grande, pero en Caín estaban las dos simientes ahí, estaban ahí. Había la simiente de Dios, claro, porque fue hecho por Dios en Adán, y entonces, claro, tiene una inclinación de presentarle a Dios algo, mas no tan excelente como lo presenta Caín, como lo presenta Abel, porque Abel lo presenta con más altura, lo presenta queriendo desde su propio corazón presentar una ofrenda viva, agradable y perfecta a Dios. Lo cual en Caín no estuvo así. O sea, porque Dios mira la ofrenda, pero Dios mira más al ofrendador. Claro está, porque de eso dije algo ahora 8 días. Si yo, por ejemplo, soy un muy buen ofrendador, pero yo tengo que mirar, Dios mira el propósito, el objetivo, la inclinación de mi corazón, cuál es el motivo verdadero por el cual estoy dando esa tan gran ofrenda, ¿verdad? Entonces es muy bueno mirar eso, que Dios mira la ofrenda, claro está, pero mira primero el ofrendador. Porque dependiendo el ofrendador, así será aceptable la ofrenda, sí o no. Eso lo hace Dios. Entonces la simiente de Caín, la simiente de Satanás estaba en Caín, el cual mató a su hermano. Y bueno, en la Biblia años más tarde acabamos de leer en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas. O sea,
y las de su hermano eran justas. O sea, que él demostró que en la simiente de él tenía más fuerza el obrar de Caín, en el operar de Caín, en su diario vivir, como que mostraba que las obras de Satanás estaban en él, operando de una manera fuerte. Y dice la Biblia que sus obras eran malas, y por eso entonces lo señala como hijo del maligno. Jesús, hablando acerca de estas cosas, de hijo de Dios y hijo del maligno, entonces habla acerca a los judíos. Estaba en una discusión con ellos, y entonces le dicen: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Si nosotros no somos hijos del diablo, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces Jesús le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, pues las obras de Abraham haríais, o sea, obras buenas, obras de fe. Pero ahora procuráis matarme, ¿verdad? Entonces el Señor les está diciendo que por las obras de una persona se conoce si se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Eso dice la Biblia, la palabra del Señor. Estamos hablando de un tema, una serie que la hemos titulado ¿Es bíblica la guerra espiritual? Y estamos demostrando bíblicamente que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios establece un conflicto de guerra espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque está hablando de dos simientes, está hablando de Satanás y está hablando acerca de el hombre. Entonces la guerra espiritual es en el hombre en contra, o sea, Satanás y el hombre en ese conflicto permanente. Y estamos mostrando que tomó ventaja sobre Caín y por eso mató a su hermano. Si revisáramos la Biblia, lo cual podríamos hacer, nos demoraríamos, claro, todo este resto de año y seguramente no terminaríamos, porque no terminaríamos. Podríamos mostrar efectivamente que a través del Antiguo Testamento muchas fuerzas del mal, o sea, la simiente de Satanás como tal, se quedó en la tierra, porque cuando usted mira a Caín, Caín tuvo su descendencia. Y claro, Caín era del maligno. Y cuando usted mira la descendencia de Caín salieron una cantidad de personas que estaban exactamente ¿qué? Inclinadas a ¿qué? Al mal, al mal. Esa simiente de Caín no fue exactamente exterminada. Alguno dirá, bueno, ¿y en el diluvio qué pasó? Pues ahí en el diluvio sería exterminado, porque mira que Dios sacó a Noé y con su familia ya. Pero no se les olvide que Noé tenía 3 hijos. Y esos 3 hijos consiguieron, ¿qué? 3 mujeres que la Biblia dice que viendo los hijos de Dios, o sea, en este caso, los hijos de Noé, también cayeron ahí en ese problema, en esa situación. Dice que las 3 mujeres de los 3 muchachos también subieron al arca, ¿verdad? Entonces posiblemente, claro, ahí iba también la simiente, porque la simiente de Caín todavía está. O sea, la simiente de Satanás está en la raza humana como tal. Y comenzó en Caín y todavía el espíritu de Caín anda suelto. O sea, anda haciendo daños porque Satanás está vivo y activo. La verdad es esa. ¿O quién me podrá mostrar que Satanás está atado ya en el lago de fuego, como dice, o por lo menos en el abismo, donde dice la Biblia que va a ser atado, mas no está atado? Está vivo y activo. Eso me dice la Biblia, la palabra de Dios, lo cual vamos a estar mirando en estos temas tan importantes, porque vamos a mostrar a través de la Biblia cómo entonces se maneja lo que es la guerra espiritual bíblica, no ideas de nosotros, no ideas de por ahí, ni personas que han cogido esto de la guerra espiritual como un fuego, a soplar y tirar la gente al suelo, a tocarlos, quitarse la camisa y tirarlo al suelo. No, eso no es ese fueguito. Eso ya es un fueguito de entre hechiceros y brujos y magos y todo esto. Eso ya es diferente, esa calidad de trucos. Eso no es guerra espiritual, eso es un circo, ¿verdad? Me refiero a la guerra espiritual real que el cristiano tiene cuando viene a la presencia de Dios. Entonces tenemos que mirar, y cuando comenzamos a mirar efectivamente en el capítulo 6 del libro de Génesis, vemos cómo el mundo se ha mezclado de una manera tan impresionante, ha tomado tanta fuerza la simiente de Satanás en la raza humana,
ha tenido tanta fuerza, aunque ya había nacido el tercer hijo. Claro, nació el tercer hijo de Adán y nació también una gran población, pero era ya mucha la maldad de Dios, de los hombres, y se habían apartado exactamente de Dios. Entonces la Biblia, la palabra del Señor dice: viendo Dios la maldad de los hombres sobre la tierra, dijo a Noé que efectivamente iba a mandar ¿qué? Un diluvio. Y cuando usted mira el capítulo 6 del libro del Génesis, se da cuenta y dice así: que viendo los hijos, y la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron para sí mujeres entre todas, o escogiendo para sí mujeres, bueno, las cuales les engendraron hijos. Entonces, otras mentes por ahí desviadas, pensando no sé en qué, dijeron: ah, sí, los ángeles de Dios. Porque los hijos de Dios entonces son los ángeles, dicen algunos, ¿cierto? Interpretan algunos y lo hacen como con altura. Pero ¿cuál altura? Altura de enredos y de filosofías huecas, porque eso en la Biblia no está. O sea, eso la Biblia no lo presenta de esa manera. Escribí un libro sobre ¿pueden los ángeles engendrar hijos? Lo tengo por ahí, no lo he mandado todavía, no lo he sacado al público todavía. Saqué un libro sobre eso para mostrar bíblicamente que eso no es real, eso no es cierto. Bueno, entonces, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. ¿Cuáles eran los hijos de Dios? Usted revisa la Biblia, la palabra del Señor, y Seth, que fue el tercer hijo ¿cierto? El tercer hijo de Adán. Usted comienza a mirar cómo la simiente de Dios recupera, por así decir, la fuerza, y se levantan los hijos de Dios. Pero en medio de los hijos de Dios, pues lógico, estaban los hijos ¿de qué? De los hombres, por no decir los hijos del diablo, porque debiera decir los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las obras de ellos eran malas. Y Jesús está diciendo que el que opera mal, que el que hace el pecado, es hijo del diablo. No lo estoy diciendo yo, Jesús lo dice, que el que hace pecado es hijo del diablo. Jesús lo dijo claramente, y el apóstol Juan también lo dice, ¿verdad? Entonces dice: en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Dice el apóstol Juan en su epístola, en su primera carta, él lo expresa, avalando, o más bien superando o teniendo, o sea, lo que la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña. Bendito el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Por lo tanto, entonces, es la verdad, y la Biblia, la palabra del Señor, es la que nos guía, la que nos conduce. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Así que entonces sería muy bueno darnos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios, y que en ella es de Jesucristo el Señor. Por lo tanto, entonces, estamos diciendo que la simiente de Dios ha estado aquí, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. La simiente de Dios está en medio nuestro. Y estamos diciendo que en el capítulo 6 del libro de Génesis, estamos diciendo que ya la simiente de Dios estaba mezclada con la simiente de los hombres. Dice capítulo 6 del libro de Génesis. Estamos diciendo que allí se mezcló la simiente de Dios y la simiente de los hombres, o la simiente de Satanás. Algunos repito, que algunos dicen que los hijos de Dios eran ángeles, y no eran ángeles, eran hijos de Dios realmente, los que tenían la simiente de Dios, los que invocaban al Señor, los que buscaban a Dios. Entre ellos estaba Noé y sus hijos. Bendito el Señor de la gloria. Por lo tanto, entonces, tenemos que mirar que la Biblia señala a los hijos de Dios como los que operan justicia, y a los hijos del diablo como los que operan el mal. El apóstol Juan está diciendo, ya lo he dicho, pero vuelvo y lo repito, el apóstol Juan está diciendo que en esto conocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que practica el pecado es del diablo, dice el apóstol Juan. Y pues bueno, si él lo dice, pues es cierto, ¿verdad? Él es un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando vemos ese conflicto desde Génesis, a través de la Biblia, la palabra del Señor, lo miramos todo, lo miramos. Me leí un libro que se llama Manual de Guerra Espiritual por Edward Murphy,
un señor, un doctor en teología y profesor de universidad cristiana, y escribe un libro bastante grueso de casi unas 1000 páginas hablando acerca de la guerra espiritual, y comienza a mostrar en toda la Biblia lo que es la guerra espiritual en cada libro y en cada episodio, y lo muestra bíblicamente. No lo hace ver forzadamente, no, lo muestra porque ahí está en la Biblia la palabra del Señor. Entonces, si miramos la guerra espiritual, comenzaba en Génesis capítulo 3, en el capítulo 4 vemos la obra de Satanás en contra de la obra de Dios. En el capítulo 6 la obra de Satanás había cogido muchísima fuerza, y entonces Dios determina acabar con la raza humana en aquel entonces, de lo cual hace que separación de una familia, la familia de Noé, para salvarlo. Y ahí usted también ve que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. O sea, una guerra espiritual aparentemente pasiva. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque la simiente de Satanás en la vida del hombre estaba ganando muchísima fuerza sobre la raza humana, de algunos que eran hijos de Dios, pero se habían descarriado porque, es cierto, se fueron en pos de las mujeres hijas de los hombres o hijas del diablo, como dice la Biblia, porque el que hace el pecado o el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, cuando miramos esta Biblia, esta palabra del Señor, usted de Génesis en el capítulo 6, mira cómo viene el diluvio. Luego, bueno, Noé sale del arca y todo eso, pero en el capítulo 11 vemos que otra vez la gente se había multiplicado de una manera enorme, y aunque Dios había dicho ciertas cosas, el hombre se pone de acuerdo él mismo y dice, no, esto no puede volver a pasar, vamos a hacer una torre tan alta, o sea, tan alta que ni el diluvio, si viniera otro diluvio, pues esto lo digo yo, si viniera otro diluvio, pues entonces tendríamos dónde escapar, o si fuéramos esparcidos, pues aquí este es el punto de encuentro. Y ahí viene Dios, y entonces, digámoslo así de esta manera, entra en conflicto también con el hombre, y entonces vienen la confusión de lenguas, y cada uno se esparce. Se esparce de tal manera que los hombres entonces se inclinan a la idolatría. Se inclinan a la idolatría de una manera terrible, se inclinan a la idolatría, cosa que la Biblia nos muestra, la palabra del Señor. En Romanos capítulo 1 hace una buena descripción de este problema. Y vemos entonces que el hombre se descarría buscando apoyarse en imágenes que ellos mismos creaban como Dios, para no mirar al Dios del cielo, sino que ellos mismos hacían su Dios y se sujetaban a su Dios de la manera que ellos pensaban o querían. Pero Dios, en su misericordia, en su grandeza, en su bondad, vemos en el capítulo 12 que Dios saca a Abraham de Ur de Caldeos, tierra de idólatras. Lo saca de allí porque en Abraham venía la simiente de Dios, pero ¿estaba dónde? Estaba en tierra de idólatras. Pero como venía la simiente de Dios en Abraham, Dios los llama, Abraham atiende su llamado, cree en su palabra y sale de Ur de Caldeos a la tierra que Dios le prometió que vendría. Y cuando usted mira toda esa gran historia, poderosa historia, usted vea al pueblo de Israel humanamente peleando con espada y todo eso, pero guerras entre dioses. ¿Por qué? Porque los demás personajes, las demás gentes, clamaban a todos los dioses que habían creado para salir a pelear. Entonces clamaban a todos sus dioses, a Balaam, a Baal, a Astaró, bueno, a todos los dioses, a Moló, a todos esos dioses que ellos se crearon, clamaban para salir a pelear con las guerras y todo esto. ¿Y a quién clamaban los hijos de Israel? Pues a Dios. Entonces, claro, Dios, nuestro Dios, se presentaba como el Todopoderoso, combatiendo las falsas creencias y los falsos dioses de los demás personajes. Y entonces el Dios Todopoderoso se levantaba y vencía, porque si Israel ha vencido en las guerras y todo esto, es porque Dios ha estado con él. Pero ellos el resto del mundo se ha inclinado a creer en sus ídolos, en sus diablos, en sus demonios. Entonces Dios se levanta y abate a aquellos que no han querido creer en él.
Miramos la Biblia, la palabra del Señor, y nos enseña muchísimas cosas acerca de esto. Miramos entonces cómo, dando un brinco muy enorme, miramos cómo Elías se enfrenta a 400, o más bien a 900 profetas de falsos dioses, se enfrenta a ellos, y se enfrenta en el nombre del Señor, y claro, ellos hicieron un desafío enorme, o Elías les hizo un desafío enorme, y el Dios, oído, el Dios, mira que eso es guerra espiritual, el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y ellos le aceptaron el desafío. ¿Por qué le aceptarían el desafío? ¿Usted sí cree que aceptaron el desafío porque no creían? Ellos creían firmemente, y seguramente en algún momento un demonio de esos, metido en un ídolo de esos, haría caer fuego, posiblemente, pues supuestamente del cielo. Entonces por eso ellos aceptaron el desafío, porque creían firmemente que Baal haría caer fuego del cielo. Ellos creyeron firmemente en eso, porque ya sabía, ellos creían. Pero Elías estaba completamente convencido de que Dios no lo dejaría en vergüenza. Y eso allí fue un conflicto espiritual poderoso. Un conflicto espiritual, porque los demonios seguramente quisieron hacer caer fuego del cielo, pero la guerra espiritual que hubo que haber para que no aconteciera eso, o sea, Dios desplegó su ejército. Esto es cierto, lo estoy diciendo viendo el trasfondo bíblico como tal. ¿Y por qué digo yo esto? Pues porque veo un trasfondo de guerra espiritual que la Biblia me presenta. Entonces, bueno, ellos no pudieron hacer caer fuego del cielo. Sin embargo, cuando Elías oró, fuego cayó del cielo. Entonces vamos a estar mirando bíblicamente, y vamos a ir dando unos pasos. Estoy andando, pues unos pasos gigantescos estoy dando, pero vamos a demostrar, y estamos demostrando, que la guerra espiritual es bíblica, porque la simiente de Dios que está en el hombre y la simiente del diablo, que también está en otra parte de los hombres, pelean entre sí esas simientes. Y no solamente en la parte física, sino que en la parte espiritual, netamente espiritual, sin utilizar hombres, actúa en contra de la raza humana, bíblicamente demostrable. Y lo vamos a demostrar en estos temas. Dios les bendiga, feliz día para todos. Recuerde que los sábados, siendo la voluntad del Señor, nos estaremos encontrando en este programa Centro de Consejería Espiritual Cristiano, y miraremos este tema durante algunos sábados para conocer con más detalle lo que es la guerra espiritual bíblica. Dios les bendiga, feliz día para todos.